Antes de que los jets conquistaran el cielo, volar era una experiencia muy distinta a la que conocemos hoy. Durante los años 30 y 40, los viajes en avión estaban reservados para unos pocos privilegiados y valientes. Las aeronaves de pistón, como el Douglas DC-3, el Lockheed Constellation o el Boeing Stratocruiser, eran verdaderos prodigios mecánicos, pero también tenían muchas limitaciones. Los motores de hélice, por más robustos que fueran, eran ruidosos, muy ruidosos. Las cabinas vibraban constantemente, obligando a los pasajeros a levantar su voz para conversar. Además, esas aeronaves volaban bajo, generalmente entre los 3.000 y 6.000 metros, porque sus fuselajes no estaban presurizados. Esto las obligaba a atravesar tormentas, turbulencias, capas densas de nubes y zonas de baja visibilidad. Los pasajeros sufrían vértigo, descompensaciones por los cambios de presión y mareos por movimiento. Los interiores eran más espaciosos que los aviones modernos, pero eso no se traducía en comodidad real. Sin aire acondicionado constante ni presurización, la altitud podía provocar desde dolor de cabeza hasta náuseas. No era raro ver bolsas para vómito distribuidas en los asientos. El glamour que hoy asociamos con la aviación estaba más en la imagen que en la experiencia. Fue entonces cuando apareció el de Havilland DH-106 Comet, el primer avión de pasajeros a reacción del mundo. Este elegante aparato británico prometía revolucionar los viajes. Tenía 4 turborreactores Ghost integrados en la raíz de las alas, capacidad para 36 a 44 pasajeros en una cabina presurizada y podía volar a 12.800 metros de altitud, a más de 740 km por hora. Ofrecía más velocidad, mayor confort, sin el estruendo de las hélices y amplias ventanillas rectangulares para admirar el cielo. Aquella maravilla tecnológica, bautizada como Comet, estaba lista para inaugurar la era del jet comercial. Pero la emoción duraría muy poco, porque las cosas comenzaron a salir realmente mal para este avión. Bienvenidos a Hangar Nexus. Vámonos a dar una vuelta en el de Havilland Comet, el primer jet comercial y también uno de los más peligrosos. Acompáñenme a descubrir por qué. El Comet surcó por primera vez las rutas de pasajeros el 2 de mayo de 1952. Ese día, un Comet 1 de BOAC con la matrícula GALYP despegó de Londres con destino a Johannesburgo, cumpliendo el primer servicio aéreo comercial a reacción de la historia. El impacto fue inmediato. Viajar en el Comet se volvió un símbolo de modernidad, al grado que 30.000 pasajeros lo abordaron solo en su primer año. Para las aerolíneas, el Comet abría rutas de alta velocidad y atrajo pedidos de todo el mundo. Además, BOAC, Air France, Canadian Pacific y hasta la Real Fuerza Aérea Canadiense incorporaron versiones del Comet. El éxito inicial del Comet se debía a sus avances de ingeniería. Su fuselaje totalmente de aluminio introducía la presurización de cabina, permitiendo volar por encima de las turbulencias y mejorar la experiencia del pasajero. Esto significaba que el fuselaje debía soportar la expansión y contracción constante por los cambios de presión en cada ascenso y descenso, un desafío nunca enfrentado a tal escala. De Havilland realizó pruebas exhaustivas y confiaba en su diseño. Dentro de sus innovaciones, el Comet tenía un ala limpia y perfilada, motores integrados que reducían resistencia y ruido, y un tren de aterrizaje triciclo retráctil. Por dentro, ofrecía lujos poco comunes entonces. Asientos tipo sleeper que se convertían en literas, iluminación suave y amplias ventanas cuadradas que daban una sensación de espacio y una vista panorámica inédita. A pesar del entusiasmo, pronto surgieron incidentes. En octubre de 1952, apenas meses después de su debut, un Comet de BOAC se salió de la pista en Roma durante una escala. Aunque nadie resultó herido, esa primera alerta mostró que el nuevo reactor requería precaución,
pues los pilotos seguían realizando la rotación del avión como si se tratara de una aeronave de pistones. Meses más tarde, en marzo de 1953, un Comet de Canadian Pacific Airlines no logró despegar en Karachi y se estrelló contra un terraplén, cobrando 11 vidas. Las condiciones de calor y peso pudieron haber influido, así que se ajustaron procedimientos de despegue para evitar intentarlo sin la velocidad adecuada. Sin embargo, nada de esto apuntaba aún a fallos de diseño catastróficos. Solo parecían incidentes operacionales en una curva de aprendizaje de un avión revolucionario. Pero el 2 de mayo de 1953, exactamente un año después del vuelo inaugural, ocurrió algo mucho más grave. Un Comet se estrelló tras despegar de Delhi, causando 43 víctimas. Poco después, el 10 de enero de 1954, el vuelo 781 de BOAC se comunicaba rutinariamente desde el aire cuando abruptamente desapareció. Los restos del avión fueron hallados en el mar Mediterráneo, cerca de la isla de Elba. El Comet literalmente se había desintegrado en pleno vuelo, matando a las 29 personas que viajaban en él. Presionado por las pérdidas económicas, BOAC, la aerolínea que operaba el Comet, reanudó los vuelos unas semanas después sin haber encontrado aún una causa definitiva. Pero entonces, el 8 de abril de 1954, ocurrió de nuevo. El vuelo 201 de South African Airways despegó de Roma y en ruta hacia el Cairo, estalló en el aire de forma idéntica, cayendo al Mediterráneo cerca de Stromboli. Murieron 21 personas. 2 accidentes graves en menos de 3 meses confirmaban una falla en el diseño del avión. Tratando de explicar qué es lo que estaba ocurriendo, los investigadores llevaron un fuselaje completo del Comet a un extraordinario experimento. Construyeron un enorme estanque de agua alrededor del fuselaje, sumergiéndolo parcialmente con el objetivo de simular repetidos ciclos de vuelo de forma acelerada. Bombearon agua dentro de la cabina para presurizarla y luego la liberaban, mientras flexionaban las alas hidráulicamente. Cada ciclo representaba un despegue y un aterrizaje. Tras el equivalente a unos 9,000 vuelos, mucho más de lo que ningún Comet real llevaba encima, finalmente ocurrió lo esperado. El fuselaje se fracturó dentro del tanque. Los ingenieros sacaron a la luz la sección dañada y allí, revelada por el fallo inducido, estaba la respuesta. Una grieta había surgido junto a una de las ventanillas y se había propagado rápidamente por el fuselaje. Uno de los elementos más característicos del Comet eran sus enormes ventanas cuadradas, que permitían a los pasajeros obtener una gran vista desde las alturas. Pero era justamente en esta característica donde se encontraba el punto débil del diseño. Con cada presurización, esas esquinas actuaron como el punto por donde se empieza a rasgar un papel. Finalmente, bastó un ciclo más para que el metal fatigado, como un globo inflado y desinflado varias veces, cediera catastróficamente. La investigación concluyó fatiga de materiales como la causa de los accidentes. El fino revestimiento de aleación en torno a las ventanas rectangulares del Comet se agrietaba con los ciclos de presión, y las grietas crecientes provocaban una descompresión explosiva y la rotura estructural en pleno vuelo. Las esquinas en ángulo recto eran el talón de Aquiles de esa aeronave. Fue una dura lección aprendida a costa de vidas. Las ventanillas debían rediseñarse sin esquinas y el fuselaje tenía que reforzarse. Incluso ingenieros de Boeing y McDonnell Douglas admitieron que si no hubiera existido el antecedente del de Havilland Comet, seguramente sus compañías habrían cometido los mismos errores de diseño. Con las causas identificadas, los ingenieros implementaron soluciones drásticas. Todas las aberturas del Comet, ventanas de pasajeros, escotillas de servicio y antenas fueron rediseñadas con formas ovaladas o circulares, eliminando ángulos rectos. Se utilizó aluminio de mayor espesor en áreas críticas del fuselaje para resistir mejor la fatiga. Nació así el Comet Serie 2 y posteriormente el Comet Serie 3. Con estas mejoras incorporadas, sin embargo, la confianza de las aerolíneas ya estaba muy dañada. Los Comet 1 supervivientes fueron retirados o deshuesados, y los pedidos internacionales se cancelaron en masa. La reputación del Comet había explotado en el aire, literalmente. Aún así, de Havilland no se rindió.
Trabajando contrarreloj, desarrolló una versión aún más evolucionada, el Comet Serie 4. Este modelo, equipado con motores más potentes y un fuselaje alargado, incorporaba todas las lecciones aprendidas de los desastres. Su momento de reivindicación llegó el 4 de octubre de 1958, cuando un Comet 4 de BOAC inauguró el primer servicio transatlántico a reacción del mundo. Cruzando de Londres a Nueva York, se adelantó por 22 días al Boeing 707 de Pan Am, reclamando para el Comet el hito de unir Europa y América en jet. Por un instante pareció que el Comet renacía de sus cenizas. Sin embargo, en 1958 aparecieron los gigantes Boeing 707 y el Douglas DC-8, ofreciendo mayor capacidad y alcance. Gradualmente, las aerolíneas reemplazaron sus Comet por aviones de nueva generación. BOAC retiró los Comet 4 de rutas transatlánticas en menos de un año, reemplazándolos con Boeing 707. Para mediados de los 60, pocos Comet seguían en servicio de pasajeros. El proyecto Comet llegó a su fin comercialmente, habiendo producido apenas 114 unidades en total de todas sus series. Aún sin el final glorioso, el legado del Comet es profundo. Marcó un antes y un después en la aviación. Demostró la viabilidad del transporte a reacción de pasajeros y abrió camino a los jets comerciales que hoy surcan los cielos. Sus tragedias, por otra parte, revolucionaron la seguridad aérea. El meticuloso análisis de los accidentes del Comet sentó las bases de los modernos procedimientos de investigación de accidentes. Se implementaron nuevos estándares de certificación para fatiga de materiales y se aceleró el desarrollo de dispositivos como la caja negra. Cada vez que vemos una ventanilla ovalada en un avión de pasajeros, estamos viendo la lección aprendida del Comet y el tributo silencioso a quienes perdieron la vida en su temprana historia. Increíblemente, uno de los pocos de Havilland Comet terminó sus días en México. Se trataba de un Comet 4C que originalmente voló para Mexicana de Aviación, con registro XANAT. Este avión surcó rutas internacionales de Mexicana entre 1960 y 1970, hasta que un incidente de tren de aterrizaje en la Ciudad de México lo dejó fuera de servicio. En lugar de volver a volar, fue dado de baja en 1970 y estacionado en el aeropuerto capitalino. Años después, en 1973, una compañía de Albuquerque llamada Western Air lo compró con planes de convertirlo en un restaurante o en un museo. Sin embargo, estos planes no prosperaron y el Comet quedó abandonado, deteriorándose bajo el sol en el aeropuerto de la Ciudad de México. Finalmente, en los años 80, esta joya de la aviación encontró un peculiar destino. Fue desmantelado en partes en Ciudad de México, trasladado por carretera y reconstruido como exhibición en el Parque Hidalgo de Irapuato, Guanajuato. Durante más de 20 años, el Comet permaneció como una exhibición estática en el parque. Hacia la década de 2010, el avión estaba en malas condiciones, con perforaciones y partes estructurales comprometidas. Lamentablemente, ya no resultó viable restaurarlo. En marzo de 2015, el histórico Comet fue retirado y deshuesado por completo, poniendo fin a su larga estancia en el zoológico. Sus restos fueron vendidos como chatarra, cerrando el capítulo de la saga del Comet en México. Hoy solo sobreviven en el mundo unos cuantos Comet preservados en museos de aviación, como en el Reino Unido o en el Museo de Seattle, y el recuerdo de su silueta futurista con sus motores incrustados en las alas sigue fascinando a entusiastas. La historia del de Havilland Comet es un relato de gloria e infortunio. Fue el pionero que mostró al mundo cómo sería el futuro de los viajes aéreos acercando continentes con sus motores a reacción. Pagó caro por ser el pionero, revelando lecciones vitales en seguridad que hicieron posibles las décadas de aviación comercial segura que le siguieron. No fue el más exitoso ni el más vendido, pero sí fue el primero, y en aviación ser el primero significa asumir la carga de lo desconocido, experimentar sin precedentes y a veces pagar un precio muy alto. Pero así es la ciencia y así avanza la tecnología, a través de quienes se atreven a dar el primer paso, aunque el camino esté lleno de riesgos. Hoy el Comet ya no vuela, pero su influencia está en cada avión moderno que despega del suelo. Su historia es un recordatorio de que incluso los avances más brillantes pueden venir acompañados de errores costosos y que la verdadera innovación no está en evitar el fracaso, sino en aprender de él. Gracias por llegar hasta el final. Te agradecería mucho un like si es que el video te gustó
y que consideres suscribirte para conocer más de esto que nos apasiona. Hasta el próximo despegue.